Hola amigos de YouTube, aquí Daniel898 trayéndoles este nuevo video, el cual espero les guste muchísimo. La selección italiana de fútbol, es sin dudas, de las mejores que ha tenido la historia de este hermoso deporte, siendo junto con Brasil y Alemania, las selecciones con más mundiales ganados, empatados en este apartado con los teutones con 4 títulos cada uno, además claro, campeona de la Eurocopa. Como toda selección, tuvo sus momentos de gloria, y también, sus momentos tristes y decepcionantes, que es lo que veremos en este video. Es por eso que, en este video les traigo una época oscura y llena de altibajos en la selección italiana, que, de ser campeones del mundo en Alemania 2006, cayeron a lo más bajo, al no clasificarse al Mundial de Rusia 2018. Sin nada más como introducción, comencemos. Para las clasificatorias rumbo a la Eurocopa del 2008 en Austria y Suiza, la selección italiana fue ubicada en el grupo B de las clasificatorias, junto con, curiosamente, la misma selección a la que había derrotado meses atrás en penales en la final del Mundial del 2006, Francia, Escocia, Ucrania, Lituania, Georgia, e Islas Feroe, donde, a las finales, logró clasificarse al torneo, como líder de dicho grupo con 29 puntos, relegando a los galos al segundo lugar. En el torneo, fueron sorteados en el complicado grupo C, junto con Holanda, curiosamente, y al igual que en las clasificatorias, de nuevo Francia, y el grupo lo completaba Rumanía. Llegaban como una de las favoritas a ganar dicha edición del torneo, debido a que venían en condición de vigentes campeones del mundo. Pues bien, su inicio no fue nada alentador ya que cayeron goleados 3-0 ante los neerlandeses, algo que nadie vio venir, hablando específicamente del marcador tan abultado. Para el segundo encuentro, se medían a Rumanía, donde de nuevo, dejaron muchas dudas, ya que iniciaron perdiendo el encuentro, mismo que a las finales logró empatar 1-1, sumando así un punto que los dejaba con posibilidades de avanzar a cuartos de final. Ya en el último partido de la fase de grupos, se daba entre comillas, una especie de revancha de la final del Mundial del 2006, ya que de nueva cuenta, Italia y Francia se medían en un encuentro que sí era una final para ambos, ya que ambas llegaban obligadas y debían ganar para poder clasificarse a la siguiente fase del torneo, aunque eso sí, uno de los dos iba a quedar fuera sí o sí. Finalmente, la Azzurra logró ganar el encuentro 2-0, clasificándose como segundo lugar del grupo con 4 puntos, con 3 goles anotados y 4 recibidos, teniendo una diferencia de goles de -1. Debido a esto, se tenían que enfrentar al líder del grupo D, España, en los cuartos de final. El partido terminó 0-0 en los 90 reglamentarios, y en los 30 del tiempo suplementario, el marcador no se movió, por lo que el boleto a semifinales se definiría desde el punto penal. La tanda la terminaron ganando los españoles 4-2, gracias en gran parte a su arquero Iker Casillas, que le tapó los penales a Daniele De Rossi y Antonio Di Natale. De esta manera, los vigentes campeones del mundo quedaron eliminados en cuartos de final, terminando en la octava posición de 16 selecciones participantes en el torneo. Sumando si se quiere, el primer fracaso de esta selección luego del título 2 años atrás. Para la Copa Confederaciones 2009 en Sudáfrica, Italia clasificó al torneo debido a su título del Mundial en el 2006, y fueron ubicados en el grupo B, junto con Brasil, Egipto, y Estados Unidos. Iniciaron con el pie derecho, derrotando a Estados Unidos, representante de la CONCACAF en el torneo, 3-1. En el segundo partido, para sorpresa de muchos, cayeron derrotados 1-0 por el representante de la CAF, Egipto, en lo que fue una sorpresa en dicha edición del torneo. Para el último partido de la fase de grupos, llegaban con presión de ganar, o, al menos, empatar para poder clasificar a las semifinales, pero su rival a vencer era uno muy complicado, la representante de CONMEBOL, campeona de la Copa América 2007, Brasil, selección con la cual finalmente los italianos sucumbieron y cayeron derrotados 3-0, de esta manera, quedando eliminados tempranera e inesperadamente del torneo en fase de grupos, a pesar de que en dicho grupo hubo un triple empate de 3 puntos entre Estados
Estados Unidos, Italia y Egipto, siendo los gringos finalmente los beneficiados de esto, ya que a pesar de estar en igual diferencia de goles con los italianos, con un -2, estos últimos tenían solo 3 goles anotados, en tanto que los estadounidenses tenían 4, siendo ese gol de más, el que hizo que la campeona del mundo del 2006 quedara fuera, sumando así, otro fracaso, mucho peor que el de la Euro 2008, mostrándonos así, que poco a poco el nivel a la baja y empite poco a poco. Para obtener un boleto al Mundial 2010, Italia fue ubicada en el grupo 8 de las eliminatorias de la UEFA, junto con Irlanda, Bulgaria, Chipre, Montenegro y Georgia, donde la Azzurra clasificó en primer lugar del grupo con 24 puntos, e iría a defender su título obtenido 4 años atrás en Alemania, o al menos, esa era la intención. Muchas de las figuras que fueron pieza fundamental para el título en 2006, se quedaron fuera de la convocatoria final de los 23 del técnico Marcello Lippi, quien los dirigiría de nuevo, tal y como lo hizo en el Mundial anterior. Figuras como Alessandro Del Piero, Francesco Totti, Luca Toni, Fabio Grosso y Alessandro Nesta, solo por mencionar algunos ejemplos. Ya en el torneo, fueron sorteados en el grupo F, junto con Paraguay, Nueva Zelanda, y la debutante en ese mundial, Eslovaquia, donde, todos pensábamos que ellos junto con Paraguay, serían los 2 clasificados de ese grupo. Su debut fue ante Paraguay, en un partido muy complicado y parejo, el cual los paraguayos iniciaron ganando gracias a un gol de Antonín Alcaraz, pero, en el segundo tiempo, Daniele De Rossi empató el partido, mismo que terminaría así, 1-1, resultado que quizá, no alarmaba tanto, ya que el rival era uno muy parejo. El segundo partido fue ante Nueva Zelanda, el cual, sorpresivamente comenzaron perdiendo muy temprano gracias a un gol de Shane Smeltz, algo que ya comenzaba a preocupar al técnico, jugadores, y a toda la afición italiana en el mundo, pero, minutos después, Italia empató gracias a un gol de penal de Vincenzo Iacchini, de ahí en más, Italia fue el que más chances de ganar el partido tuvo, pero, el marcador no se movió, y terminó 1-1, llegando ambas selecciones en ese momento a 2 puntos cada una, y la situación para la campeona del mundo iba haciéndose cada vez más crítica, al no poder ganarle a una selección que en teoría debieron o podían ganarle, pero con la cual apenas empataron. Para el último partido, se enfrentaban a la debutante Eslovaquia, con la obligación de ganar para poder evitar quedar fuera en primera fase. Como ya lo han de saber, comenzaron perdiendo el partido, algo muy común de esta selección en este mundial, gracias a un gol de Robert Vitek. En el segundo tiempo, el mismo Vitek anotó el 2-0, poniendo contra las cuerdas a los italianos que se estaban quedando fuera del mundial, pero, minutos después Di Natale descontó, dándole esperanzas a los italianos. Mismas que se esfumaron gracias al 3-1 anotado por Camille Copunet, de esta manera, liquidando a los italianos, quienes consiguieron descontar de nuevo gracias a un golazo de Quagliarella, pero ya era demasiado tarde, no había tiempo, y el partido finalizó 3-2 en favor de los eslovacos. De esta manera, la vigente campeona del mundo, se quedaba eliminada en fase de grupos, tal y como pasó 8 años atrás con Francia en el Mundial del 2002, y lo que fue también, el inicio de la maldición del campeón del mundo, que consiste en que la selección que campeonea en el mundial siguiente queda eliminada en primera fase, y es algo que ha ocurrido en los últimos 3 mundiales. La Azzurra terminó última del grupo F con 2 puntos, con 4 goles anotados y 5 recibidos, teniendo una diferencia de goles de -1, y finalizando en el lugar 26 del torneo, siendo esta eliminación, la gota que derramó el vaso de la decadencia de esta selección y su rendimiento luego de su consagración en el mundial de 4 años atrás. Para la Eurocopa del 2012 en Polonia y Ucrania, Italia fue ubicada en el grupo C de las clasificatorias, junto con Estonia, Serbia, Eslovenia, Irlanda del Norte, e Islas Feroe, donde, los italianos lideraron el grupo con 26 puntos, clasificándose así al torneo. En dicha edición del torneo, fue ubicada en el grupo C, junto con la vigente campeona de Europa y también del mundo, España, Irlanda, y Croacia. Iniciaron su participación, en uno de los partidos más esperados de la fase de grupos, contra los españoles, partido que comenzaron ganando, pero los españoles lo empataron rápido gracias a un gol de Cesc Fábregas.
En el segundo partido, se medían a Croacia, con la cual, volvieron a empatar por el mismo marcador con el que empataron en el primer partido. Los goles fueron anotados por Andrea Pirlo adelantando a Italia, y Mario Mandzukic empatando para los croatas. Para el último partido de la fase de grupos, debían derrotar a Irlanda, selección ya eliminada, para poder avanzar a la siguiente fase, algo que al final lograron, ganando el encuentro 2-0, de esa manera, clasificando como segundo lugar del grupo por detrás de España con 5 puntos, 4 goles anotados y solo 2 recibidos, teniendo una diferencia de goles positiva de +2. Debido a eso, debían enfrentar a la líder del grupo D, Inglaterra, en los cuartos de final, en un partido que finalizó 0-0 en los 90 reglamentarios, mismo marcador que tampoco se movió en los 30 minutos de los tiempos extras, por lo que el pase a semifinales se definiría en la tanda de penales. En dicha tanda, los italianos ganarían 4-2, así eliminando a los ingleses del torneo, y dejando a un lado su eliminación 4 años atrás en esta misma fase, en esta misma instancia, pero, con otro rival. En semifinales, se verían las caras ante Alemania, selección a la cual derrotaron 2-1, gracias a un doblete de Mario Balotelli en el primer tiempo, y el descuento de los teutones fue por parte de Schweinsteiger ya al final del partido. De esta manera, Italia volvía a una final de este torneo después de 12 años, luego de su última final perdida en la edición del año 2000 contra Francia en tiempo extra, por lo que, tenían sed de triunfo, y de un nuevo título en sus vitrinas, y para conseguirlo, debían derrotar a la vigente campeona del torneo, también del Mundial, España, selección con la que se vieron las caras en fase de grupos, terminando aquel partido empatado a un gol. Pues bien, las cosas en este encuentro serían muy diferentes a aquel partido de primera fase, ya que los españoles aplastaron y golearon a los italianos 4-0, de esta manera, consagrándose bicampeones de Europa, e Italia por otra parte, mostraba una leve mejoría en su rendimiento futbolístico con respecto a su presentación 4 años atrás en la Eurocopa, y 2 años atrás en el Mundial, lo que nos hacía pensar que la situación de esta selección iba de a poco mejorando. Para la Copa Confederaciones del 2013 en Brasil, Italia obtuvo su boleto a este torneo gracias a España. Espera que... Sí, aunque suene extraño y hasta ilógico, fue gracias a España que Italia clasificó a este torneo, y lo explicaré de manera sencilla. El hecho es que, España al llegar a este torneo como campeona del mundo, y, también, ganarse ese reconocimiento como campeona de Europa, tenía que haber otra selección que ocupara el lugar, que, entre comillas, le hubiese tocado a ellos, o sea, a los italianos si hubiesen ganado esa final de dicha Eurocopa. Por lo que, Italia al ser subcampeona, fue en representación, hipotéticamente hablando, del campeón de Europa. Sí, sé que puede ser algo confuso, pero creo que entenderán mi punto, y el porqué de esta situación. Bien, ya hablando de su participación en el torneo, fueron ubicados en el grupo A, junto con la anfitriona Brasil, Japón, y México. Su debut fue ante México a la cual derrotaron por 2-1. En su segundo partido se medían ante Japón, y, en un partidazo con 7 goles, Italia derrotó a los nipones 4-3, de esta manera, junto con Brasil, a falta de un partido, ya estaban clasificados a semifinales tras ganar sus 2 primeros partidos. Por lo que, este último partido entre Italia y Brasil, sería para definir al primer lugar del grupo, situación que terminó por conseguir la selección anfitriona, en otro partido con muchos goles, en este caso fueron 6, donde Brasil ganó por 4-2, quedándose así con el liderato del grupo, en tanto que Italia clasificó en segundo lugar con 6 puntos, con 8 goles anotados, y misma cantidad de goles recibidos, teniendo así una diferencia de goles de 0. Al obtener esa posición, se tendrían que enfrentar al primer lugar del grupo B, que en ese caso fue la selección de España, con la que se volverían a ver las caras en un torneo oficial, tal como pasó en la Eurocopa de un año atrás, siendo este, el tercer choque entre ambas selecciones en torneos oficiales en apenas un año. Pues bien, el partido terminó sin goles en los 90 reglamentarios, marcador que no se movió tampoco en los tiempos extras, por lo que, al igual que 5 años atrás en la Eurocopa del 2008, ambas definirían un boleto para la siguiente fase, en esta ocasión para una final, por medio de la tanda de penales, misma, que los españoles le volvieron a ganar a los italianos, pero en esta ocasión en una tanda más larga, donde solo se falló un penal, que fue del defensor Leonardo Bonucci, terminando el marcador 7-6 en favor de España, por lo que Italia debía disputar el partido por el tercer lugar.
Dicho partido por el tercer lugar sería contra Uruguay, selección que fue eliminada por Brasil en las semifinales. El partido finalizó 2-2 en los 120 minutos, por lo que, el tercer lugar se definiría en penales, tanda que los italianos ganaron, obteniendo así el tercer lugar del torneo, y algo que seguía demostrando que esta selección de a poco se iba recuperando, y que de auguraba que su rendimiento en el Mundial de Brasil 2014 también iba a mejorar. Para el Mundial de Brasil 2014, Italia se clasificó a dicho torneo al liderar el grupo B de las eliminatorias con 22 puntos, en un grupo que compartió junto con Dinamarca, República Checa, Bulgaria, Armenia, y Malta. En el sorteo, fueron ubicados en el complicado, y también llamado, Grupo de la Muerte de ese Mundial, junto con Uruguay, Costa Rica, e Inglaterra. Su debut fue prometedor ya que derrotaron a Inglaterra 2-1, con goles de Marchisio y Balotelli para Italia, y el gol inglés fue anotado por Sturridge. En el segundo partido, perdieron ante la selección sorpresa y revelación de aquel mundial, Costa Rica, con la cual perdieron por 1-0 gracias al solitario gol de Brian Ruiz. Para la última fecha, los italianos llegaban obligados a sumar en su partido ante Uruguay para poder clasificar a los octavos de final, pero, lamentablemente para ellos, perdieron 1-0 gracias a un gol de cabeza de Diego Godín. De esta manera, por segundo mundial consecutivo, se quedaban fuera en fase de grupos, aunque en esta ocasión, sí lograron ganar un partido, aunque, eso no les alcanzó y terminaron en el tercer lugar del grupo con 3 puntos, con solo 2 goles anotados y 3 recibidos, teniendo una diferencia de goles de -1, ubicándose en la posición 22 de 32 selecciones participantes en ese mundial, de esta manera, decepcionando nuevamente, y esto si consideramos que tuvieron un buen rendimiento tanto en la Euro del 2012, como en la Copa Confederaciones del 2013. Para la Eurocopa del 2016, Italia se clasificó al torneo gracias a liderar el grupo H de las clasificatorias con 24 puntos, en un grupo compartido con Croacia, Noruega, Bulgaria, Azerbaiyán, y Malta. En el torneo fueron ubicados en el grupo E, junto con Bélgica, Irlanda, y Suecia. Iniciaron con el pie derecho, derrotando a Bélgica 2-0. En el segundo partido, derrotaron 1-0 a Suecia, de esta manera, y a falta de un partido, los italianos ya estaban clasificados a los octavos de final, al sumar 6 puntos. Por lo que, el último partido de la fase de grupos ante Irlanda, curiosamente, misma selección con la que cerraron la fase de grupos en la Eurocopa de 4 años atrás, pues, no tenían nada que perder, ya que ya estaban clasificados, por lo que, perdieron 1-0, y eso no importó de todos modos, ya que lideraron el grupo con 6 puntos. Para los octavos de final, y con el primer lugar obtenido en el grupo, debían medirse ante el segundo lugar del grupo D, la vigente bicampeona de Europa en ese entonces, España, misma selección con la que perdieron la final de este torneo 4 años atrás por goleada de 4-0. Esto significaba un poco de revancha para los italianos, y afortunadamente para ellos así fue, ya que por fin le ganaron una a los españoles, derrotándolos 2-0 gracias a los goles de Giorgio Chiellini y Graziano Pelé, y así eliminando a los vigentes bicampeones, obteniendo algo de venganza por lo sucedido en la final de la Euro pasada. Para los cuartos de final, su rival sería la vigente campeona del mundo en ese entonces, Alemania, selección a la cual en la Euro anterior, eliminaron en las semifinales por 2-1. El partido fue reñido, y los alemanes gracias a un gol de Mesut Özil, iniciaron ganando el encuentro. Mismo que minutos después fue empatado por Leonardo Bonucci de penal, terminando empatado a un gol en los 90 minutos, marcador que se mantuvo en los tiempos extras, por lo que el boleto a las semifinales se definiría en los penales. Tanda que los teutones ganaron 7-6, eliminando así a los italianos, obteniendo algo de revancha por lo sucedido 4 años atrás en semis, de esta manera, cerrando Italia una gran participación en este torneo. Para el Mundial de Rusia 2018, Italia tuvo que pelear un cupo directo a dicha justa contra España, duelo y boleto que terminaron por ganar los españoles al liderar el grupo G de las eliminatorias con 28 puntos, relegando a los italianos al segundo lugar, sumando 23 puntos, por lo que, para clasificarse al Mundial, debían eliminar en el repechaje a Suecia.
El partido de ida jugado en Suecia, estos últimos ganaron por 1-0, llegando con una ventaja mínima al partido de vuelta. En dicho partido, la defensa sueca fue prácticamente impenetrable, impidiendo que los italianos pudieran marcarles un gol, por lo que, el partido finalizó empatado a 0 y Suecia ganaba en el marcador global 1-0, de esta manera, y para sorpresa del mundo del fútbol, Italia quedaba fuera de una Copa del Mundo luego de muchos años de haber estado ausente de una, y siendo junto con Holanda, Chile, y Estados Unidos, las grandes ausentes de aquella justa mundialista, en lo que también significó la decadencia total de una selección que nunca pudo renovarse bien, teniendo jugadores que nunca dieron la talla con la gloriosa camiseta de la Azzurra. Afortunadamente, hoy en día cuentan con una gran, joven, y talentosa generación de futbolistas, que esperan volver a llevar a la cima a esta selección, y, ya clasificadas a la Eurocopa del 2021, ubicadas en el grupo A, junto con Turquía, Gales, y Suiza, en donde veremos si esta vez, logran romper también una larga racha de no ganar este torneo. Bueno amigos, esto fue todo en el video de hoy. Sí, sé que fue algo largo, pero es que no quería dejar pasar cualquier detalle sobre este tema, pero, no tengo problema alguno con ello, ya que lo hago con todo el gusto del mundo para todos ustedes. De momento me despido, y nos vemos en el próximo video.